Bueno, buenas noches. Gracias, embajador, por decirme joven escritor. Eso te lo agradeceré muchos años. Y gracias por haberme invitado también a este Día de España en la Feria del Libro de Buenos Aires, que tenía personalmente muchas ganas de visitar. La otra vez que estuve en Buenos Aires fue hace 5 o 6 años, en otras fechas, por motivos de trabajo, y no pude, por supuesto, no pude estar en la feria, pero Buenos Aires y Argentina siempre ha sido un país y una ciudad muy vinculada a mi vida por muchas razones, algunas de curiosa anécdota que, si hay ocasión, podré referir, porque en estos pocos días que llevo en Buenos Aires, en este segundo viaje, he tenido un encuentro muy especial para una persona que tenía mucho que ver con mi vida de juventud. Quizás por eso cuando Guillermo empezamos a hablar por email de cuál podía ser un tema que pudiera estar, bueno, no polémico, pero sí que suscitara un cierto debate, que permitiera pues poner puntos sobre las íes o sencillamente sacar cuestiones que valiera la pena plantear de cara al futuro, era las relaciones o las no relaciones que hay entre literatura latinoamericana, argentina y española. Latinoamericana por efecto de rebote también. Porque también creo que todo lo que pasa respecto a esa desconexión de literatura argentina y española, desconexión o no desconexión, ya lo veremos, literatura argentina y española, se podía extrapolar en general a la literatura latinoamericana. Digamos que en mi época que fui editor, durante los años que dirigí Seix Barral, una de las cosas que hice o que mostré al menos interés porque se pusieran otra vez en marcha, era el poder llevar autores españoles, latinoamericanos al sello de Seix Barral en España. Una característica esta que siempre ha sido muy propia de la casa Seix Barral en España. Seix Barral ha sido la editorial que históricamente más autores latinoamericanos ha publicado, y de hecho los grandes nombres del boom y del post-boom y otros momentos históricos han tenido siempre una acogida en España a través de Seix Barral. Entonces yo quise volver a recuperar eso, y muchos autores de la generación que tienen entre 30 y 40 años, que creo que es una edad en la que los narradores ya están maduros para poder mostrar unas obras coherentes, fueron incorporados al sello en España, tanto de México, de Colombia, del área andina y algunos argentinos. He de decir que la recepción crítica en España fue muy irregular. Había críticos que incluso fueron severos críticos de estos escritores, en vez de ser quizás sencillamente objetivos. Y por otro lado, la recepción comercial, las ventas, he de decir que fueron bajas. Eso siempre, en el mundo del libro, marcado tan poderosamente por necesidad comercial, puede desanimar y puede hacer que esa desconexión, que a priori podía ser un elemento intelectual, acaba siendo un elemento real, porque la tela que cortar, que decía el embajador, esa dimensión económica también tiene un peso. Pero yendo al matiz de la desconexión, no desconexión, y ceñiéndonos un poco a la literatura argentina, yo creo que la literatura argentina siempre ha tenido en España un peso muy grande. No, bueno, por decir nombres obvios como Borges, Cortázar, Macedonio, no sé, Manuel Puig, hay una infinita cantidad de nombres, ¿no? Incluso más recientes. Es decir, ese tipo de escritores siempre han tenido una huella, y escritoras, huella clara, de Fabio Casares, por ejemplo, en los escritores españoles de mi generación, por supuesto de la generación anterior, y no sé si la tienen tanto en la generación posterior, o digamos la generación que tiene ahora 25, 30 años. Quizás miran a ese tipo de grandes escritores argentinos desde una perspectiva un poquito ignorante. No acaban de entrar otra vez en Cortázar, no acaban de entrar otra vez en Borges, salvo para adoptar una postura un poquito petulante, diciendo, bueno, Borges es menor, Cortázar está olvidado, Manuel Puig era de segunda, por citar 3 nombres. Y sin embargo,
está habiendo un acercamiento de escritores argentinos de una generación más joven que a lo mejor tiene ahora ya 40 años, no sé, Patricio Bron cuántos tiene ahora mismo, ni Alan Paus, ni Pablo de Santis, por citar, o Birmaje, o Guillermo Martínez, que son escritores que están llegando a España ya de una manera regular y cuya obra realmente está siendo bien recibida por los escritores, asumida con cierta benevolencia por la crítica y de una manera irregular por los lectores. Con lo cual, una y otra vez se repite ese modelo, al cabo de los años, de qué hay que hacer para que el lector masivo, aunque eso, cuando hablamos de literatura, y perdona que me extienda demasiado, siempre estamos hablando de dos niveles y nos estamos confundiendo. Hay un nivel mayoritario y hay un nivel minoritario. El mayoritario va por otro lado. El mayoritario tiene que ver con bestseller, tiene que ver con Isabel Allende, tiene que ver con Pérez Reverte, tiene que ver con grandes ventas, con Zafón. Esa es otra liga. Nosotros cuando estábamos hablando ahora de una literatura de conexión-desconexión, hablamos del nivel minoritario, de la literatura cultural, de la literatura de corte artístico, que dice Humberto Eco. Es decir, ¿qué está pasando para que eso no acabe de tener sus lectores? Para que los críticos, de alguna manera, encuentren todas las virtudes y bondades que tiene esa literatura, incluso a un mismo nivel, por supuesto, que cualquier literatura generacional, europea, española, porque otra de las características que hay en la literatura actual es que se han roto totalmente las fronteras. Ahora mismo un escritor español se mide con un escritor húngaro y ese húngaro lee perfectamente a un japonés y ese japonés sabe perfectamente quién es Roberto Bolaño. Está en un mismo nivel de referencias y de relaciones. ¿Qué pasa para que esa crítica española sea tan puntillosa como la literatura argentina? ¿Y qué pasa para que los editores, o qué no pasa, sean mucho más fluidos en su tránsito? Porque efectivamente hay un montón de escritores muy buenos en España que aquí no son conocidos. Ya no digo en toda Latinoamérica, me refiero simplemente a Argentina, que es un país, como decía el embajador, ciertamente del libro. Argentina y libro es lo mismo, siempre lo ha sido, y en España siempre lo hemos tenido con un respeto cerval por los grandes nombres y por lo que todavía queremos descubrir. De ahí la cantidad de tela por cortar que hay en todos los sentidos. Quizá el máximo es, hagamos listas, leámonos, y leámonos no solamente entre escritores, sino también lectores. Pero para eso los editores tienen un papel importante, de mayor riesgo. Claro, decir esto en un momento de crisis, sobre todo en España, donde el aspecto económico y la venta de libros está en un nivel de descenso grande, es complicado pedir apuestas a los editores, pero solamente a través de las apuestas y solamente a través de los riesgos editoriales en la historia de la literatura es como se han roto las fronteras, si es que todavía siguen existiendo. Bueno, este marco es para decir que hay mucha tela de cortar, sin duda, y dejo a Guillermo este rollo, ya lo acabo ya. Coincido mucho con lo que ha planteado Adolfo, lo venimos charlando estos días, lo estuvimos charlando anoche largamente. Me interesa más que nada plantear algunas hipótesis, conjeturas, inquietudes, cuestionamientos. Mientras lo escuchaba a Adolfo me acordaba de una anécdota ilustre de Georges Bernard Shaw cuando hablaba con un empresario teatral. Cuando Bernard Shaw le hablaba de arte, el empresario le hablaba de dinero. Y cuando él le pedía dinero al empresario, el empresario le hablaba de arte. ¿A dónde voy con esto? A las relaciones entre literatura y dinero. Creo que estamos en el sistema capitalista, eso es indiscutible. Y creo que las leyes que rigen el mercado, no me gusta la palabra, pero no hay otra, el mercado del libro, están regidas por el dinero. Tanto Adolfo como yo publicamos en sellos editoriales diversos y publicamos también en un sello editorial enorme. Si ustedes van a Planeta en Barcelona van a encontrar que tiene un canal de televisión, es el Grupo Lara, tiene un canal de televisión, edita la revista Playboy, edita esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Quiere decir que el espacio que ocupa la literatura de calidad es muy pequeño dentro de un gran negocio. A esto se da otra situación, una situación colonial y de virreinatos.
Es decir, las editoriales, las sucursales de la gran editorial, y creo que esto no es solo un tema de Planeta, sino que es un tema de todas las grandes editoriales que dominan el mercado, que son 3 o 4 o 5, no creo que sean más. Las filiales locales tienen que reportar una facturación anual. Entonces están muy preocupadas por ese negocio local y lo circunscriben a ese terreno solamente. Esto hace que de pronto la literatura argentina no trascienda las fronteras de nuestro país, y del mismo modo que la literatura española de calidad, me refiero, Adolfo estaba estableciendo muy bien una diferencia en este sentido, no nos llegue a nosotros. Es decir, si uno viaja cada tanto o tiene la suerte de viajar, como tuve yo en el último tiempo a partir del premio que gané el año pasado, entonces entra en contacto con escritores españoles y comienza un intercambio. Y este intercambio a uno le abre los ojos porque empieza a ver que hay otra literatura, que no es la literatura que se quiere imponer acá como la literatura española. Seré franco. No conocía la literatura de Adolfo, es decir, recién ayer esta mañana, terminé de leer una de sus novelas. Es decir, estamos compartiendo una mesa. Estamos compartiendo una mesa porque también estamos compartiendo una problemática. Y la problemática está ligada con el dinero. Ojo, no quiero ponerme en llorón ni en quejoso. Cuando uno eligió este oficio, sabía de entrada que no ingresaba, que no había un lecho de rosas. Pero sabía que también que esto está relacionado, como lo ha planteado muchas veces Piglia, con el mundo del dinero. Entonces, estas son las cuestiones que creo que preocupan. Y además, creo que hay una fantasía equivocada y muy mezquina también de los editores y de los escritores. Los escritores no se pueden hacer los inocentes. Hace un tiempo le preguntaron a Peter Anke cómo veía el panorama de la literatura y decía: la literatura se fue al carajo. Y la culpa la tienen los escritores. No hace mucho tiempo, creo que fue hace un año, hace 2 años, una delegación de jóvenes escritores argentinos desembarcó en España y uno de ellos tuvo el tupé de decir: venimos a ganar mercado. Es decir, no venían a difundir la calidad de una prosa, un sello de estilo, un registro, un tono propio. Lo que querían era ganar mercado, como si entrar también en el mercado español, y esta es una fantasía que circula, les fuera a salvar la vida. Esto también se ha visto también con la Feria de Frankfurt, donde se ha visto el lameculismo que fue la cantidad de intelectuales que estuvieron peleando por un pasaje, como si pensaran que con 1000 ejemplares que puedan editar en Innsbruck los puede salvar. Yo creo que la literatura va por otro lado. La literatura es un hecho subversivo, la literatura es un hecho transgresor, la literatura que a mí me importa es la literatura que cuestiona, y estoy hablando de Dostoyevsky hasta Faulkner, hasta Cortázar y hasta Borges. Entonces los escritores también son responsables de este tipo de situaciones, de estar alimentando este tipo de situaciones. En ese sentido es que me parece que lo más importante que puede pasar esta noche es abrir debate en este punto, ¿no? Es llamativo, la editorial Anagrama, los premios últimos de la editorial Anagrama han sido en su mayoría latinoamericanos, ¿no? Esto irritó a algún sector de crítica española. Habría que preguntarse por qué, al margen de las calidades que pueden haber tenido estas obras, qué hay en la literatura argentina que no hay en la literatura española para que Anagrama premie estos títulos. Esta es otra discusión a plantearse. Otro tema a plantearse es: a mí me interesa, por supuesto, ser leído principalmente en Argentina, pero me interesa ser leído en España. Pero me pregunto, ¿cómo me leen en España? ¿Qué leen en lo que me están leyendo en España? Yo creo que estas son problemáticas que hay que plantearse. No solamente la cuestión de esta mezquina que planteó un joven escritor de venimos a ganar mercado. No sé si...